Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy volvemos a un gran autor que es Erich Fromm, del cual inicié un podcast hace unos meses y del cual hemos tratado el síndrome de la decadencia, la condición humana, el lobo cordero, la salud mental, la desobediencia civil y religiosa, junto con otro autor que es Henry David Thoreau, mecanismos de evasión, libertad, mente y psicología. Y hoy vamos a un tema que, yo creo que es el tema de los temas porque está imbuido en el ser humano, en el género humano, no solamente en nuestra vida cotidiana, toda la historia del ser humano, sino también en los textos sagrados, y es el tema de la violencia. En la Biblia está a saco, hasta en místicos está a saco, hasta en el Gita está a saco, ese texto fantástico que leemos y yo sigo leyendo y leyendo acerca de la verdad, tira para adelante, da igual quien esté delante, más otras personas, gurús, seguidores, adictos, monsergueadores, que dicen que el libro es la luz de la luz. Así que nos vamos a ir con Erich Fromm, que en mi opinión aporta una luz brutal a las diferentes formas de gobierno. La distinción entre diferentes tipos de violencia se basa en la distinción entre sus respectivas motivaciones inconscientes, pues solo el conocimiento de la dinámica inconsciente de la conducta nos permite conocer la conducta misma, sus raíces, su desarrollo y la energía de que está cargada, es decir, la vibración, conciencia y vibración. Yo recuerdo ahora mismo Más y Poder de Elias Canetti. Si queréis ver lo que es la violencia de la masa en diferentes formas, ese libro es el libro de libros. Hannah Arendt también. La forma de violencia más normal y no patológica es la violencia juguetona o lúdica. La encontramos en las formas en que la violencia se ejercita para ostentar destreza, no para destruir, y no es motivada por odio ni impulso destructor. Pueden encontrarse en muchos casos de ejemplos de esta violencia lúdica, desde los juegos guerreros de tribus primitivas hasta el arte de la esgrima del budista zen. En todos esos juegos de combate, la finalidad no es matar, aun cuando el resultado sea la muerte del adversario. La culpa es, por así decirlo, del adversario por haberse puesto en un lugar indebido. Naturalmente, si hablamos de la ausencia de deseo de destruir en la violencia lúdica, esto se refiere únicamente al tipo ideal de dichos juegos. En realidad, se encontraría con frecuencia agresión e impulso destructor inconscientes ocultos detrás de la lógica explícita del juego. Pero aún así, la motivación principal en este tipo de violencia es el despliegue de destreza, no la destructividad. Bueno, esto puede ser también el boxeo y estas cosas que hay ahora que a la gente le gusta tanto. El MAGA, el MAGA es otra cosa, el MAGA es lo de Trump. Bueno, también. De importancia práctica mucho mayor que la violencia lúdica es la violencia reactiva. Entiendo por violencia reactiva la que se emplea en la defensa de la vida, de la libertad, de la dignidad, de la propiedad, ya sean las de uno o las de otros. Tiene sus raíces en el miedo y por esta razón probablemente es la forma más frecuente de violencia. El miedo puede ser real o imaginario, consciente o inconsciente. Este tipo de violencia está al servicio de la vida, no de la muerte. Su finalidad es la conservación, no la destrucción. No es por completo resultado de pasiones irracionales, sino hasta cierto tiempo de cálculo racional. De ahí que implique también cierta proporcionalidad entre fin y medios. Se ha dicho que desde un plano espiritual superior el matar, aun para defenderse, nunca es moralmente bueno. Bueno, eso es lo que se dice, pero la mayor parte de los que sustentan esta convicción admiten que la violencia en defensa de la vida es de diferente naturaleza que la violencia que tiene
a destruir por el gusto de la destrucción. Todo esto, este en particular, es todo tan relativo, ¿verdad? Porque ya pues la pena de muerte, por ejemplo, no está instituida en Occidente, en Europa, en América sí. Pero claro, hay digamos una legislación, un amparo, alguien comete un hecho lúdico brutal, no voy a poner nombres porque da igual, sabéis que hay muchos en la vida, entonces a ti te entran ganas de decir, bueno, es que esto se ha pasado de mambo. Y te pillan un país de esos que no hay pena de muerte, entonces tienes que ir al juicio, vas al juicio, es la ley. Entonces no pasa nada, esa persona va, esto ocurre, esto es real. Pues imagínate que sale culpable y le dan pues 20 años, 30 años, a veces menos, hasta 4 años por cosas de asesinatos y tal. Y luego incluso sale y tú te quedas ahí, perfecto. Ahora imagínate que te pilla esto en otro lugar en el que no hay esa ley, en el campo, solo. ¿Esto te puede ocurrir? ¿Qué haces? ¿Te defiendes, no te defiendes? ¿Estás pensando en lo que va a venir luego? Por eso las cosas hay que llevarlas a ciertos lugares. Hay extremos, obviamente, por supuesto. Hay gente que apuesta por el hecho de poder llevar juguetitos de esos que pim, pam, pum, para defensa personal. Por ejemplo, esto es muy americano, muy americano de algunos tipos de americanos. Y no olvidaros, no solamente son los de la R, los republicanos, también hay demócratas que son pro arma. Aunque parezca que no. Cosas de este tipo. Con mucha frecuencia, la sensación de estar amenazado y la violencia reactiva resultante no se basan en la realidad, sino en la manipulación de la mente humana. Los jefes políticos y religiosos persuaden a sus partidarios de que están amenazados por un enemigo y así provocan la respuesta subjetiva de hostilidad reactiva. El mundo hoy en día está en eso. Es más, se fomenta eso. Los grandes poderes quieren eso. De ahí que la distinción entre guerras justas y guerras injustas, de hecho hay tratados, la guerra justa y la guerra injusta, del siglo XVI y cosas de ese tipo, el arte de la guerra, un autor muy famoso que tuve que estudiar mucho, no me acuerdo el nombre, ya saldrá. Sustentada por gobiernos, repito, de aquí que la distinción entre guerras justas y guerras injustas, sustentada por gobiernos capitalistas y comunistas, lo mismo que por la Iglesia Católica Romana, no digamos ya la musulmana, incluida también la budista, sea distinción muy discutible, ya que igualmente cada parte consigue éxito al presentar su posición como defensa contra un ataque. Difícilmente habrá un caso de guerra agresiva que no pueda disfrazarse de defensa. El problema relativo a quien alegó justamente la defensa suelen resolverlo los vencedores y en ocasiones solo mucho más tarde historiadores más objetivos, pero muy de vez en cuando. La tendencia a fingir que una guerra es defensiva revela dos cosas. En primer lugar, que la mayoría de la gente, por lo menos en los países más civilizados, no puede ser inducida a matar y morir si primero no se le convence de que lo hacen para defender sus vidas y libertad. En segundo lugar, revela que no es difícil persuadir a millones de individuos de que están en peligro de ser atacados y que en consecuencia se acude a ellos para que se defiendan. Esa persuasión depende sobre todo de la falta de pensamiento y sentimiento independientes y de la dependencia emocional de la inmensa mayoría de la gente respecto de sus líderes políticos. Siempre que exista esa dependencia, se aceptará como real cualquier cosa que se exponga con fuerza y persuasión y que se repita y que se quiten otras cosas para que no se oigan. Los resultados psicológicos de la aceptación de la creencia es una amenaza supuesta. Son, desde luego, los mismos que los de una amenaza real. La gente se siente amenazada y para defenderse está dispuesta a matar y destruir. En el caso de ilusiones paranoides de persecución encontramos el mismo mecanismo, pero no en grupos, sino en individuos. En los dos casos la persona se siente subjetivamente en peligro y reacciona agresivamente. Otro aspecto de la violencia reactiva es el tipo de violencia que se produce por frustración. Encontramos conducta agresiva en animales, en niños y en adultos cuando se frustra un deseo o una necesidad. Yo creo que la vida de hoy es una vida de frustrados. Por inducción, por educación,
por sometimiento, por religión, por libertinaje, por todo. Porque te han prometido, nos han prometido, y es la gran mentira de la promesa. Todo menos preguntarnos. No interesa que nos preguntemos porque entonces se desmonta el chiringuito. Para muestra tenéis este libro de los cristales de Jacobo Greenberg que estoy revisando desde hace ya unas semanas. Esta conducta agresiva constituye un intento, con frecuencia inútil, para conseguir el fin fallido mediante el uso de la violencia. Es evidentemente una agresión al servicio de la vida y no por el gusto de la destrucción. Como la frustración de necesidades y deseos ha sido cosa casi universal en la mayor parte de las sociedades hasta hoy, no hay razón para sorprenderse de que se produzcan y exhiban constantemente violencia y agresión. Con la agresión resultante de la frustración se relaciona la hostilidad producida por la envidia y los celos. Recordemos que la envidia es la base fundamental de la publicidad y el marketing en los últimos 20 años. Así como el aire que respiras. Una locura. Los celos y la envidia constituyen una clase especial de frustración. Los produce el hecho de que B tiene un objeto que A desea o es amado por una persona cuyo amor desea A. En A se producen odio y hostilidad contra B porque recibe lo que A desea y no puede tener. La envidia y los celos son frustraciones, acentuadas por el hecho de que no solo no conseguía lo que desea, sino que en vez de él es favorecida a otra persona. La historia de Caín, desamado sin culpa por su parte, que mata al hermano favorecido, y la historia de José y sus hermanos son versiones clásicas de celos y envidia. La literatura psicoanalítica ofrece gran riqueza de datos clínicos sobre estos mismos fenómenos. Otro tipo de violencia relacionado con la violencia reactiva, pero que es ya un paso más hacia la patología, es la violencia vengativa. En la violencia reactiva, la finalidad es evitar el daño que amenaza. Y por esta razón dicha violencia sirve a la función biológica de la supervivencia. En la violencia vengativa, por otra parte, el daño ya ha sido hecho y por lo tanto la violencia no tiene función defensiva. Tiene la función irracional de anular mágicamente lo que realmente se hizo. Hay además violencia vengativa en individuos y en grupos primitivos y civilizados. Podemos dar un paso más en el análisis del carácter irracional de este tipo de violencia. El motivo de la venganza está en razón inversa con la fuerza y la capacidad productora de un grupo o de un individuo. El impotente y el inválido no tienen más que un recurso para restablecer la estimación de sí mismo si fue quebrantada por haber sido dañada: tomar venganza de acuerdo con la lex talionis, ojo por ojo. Por otra parte, el individuo que vive productivamente no siente o la siente poco esa necesidad. Y es importante aquí porque en la teoría de juegos de la que hablé hace tiempo, estudiado en conflictos, se llega a la conclusión de que puede uno llegar a un acuerdo, pero que el hecho de responder es importante para llegar al acuerdo. Esto es teoría de juegos, imaginaros. Aunque cuando haya sido dañado, insultado y lastimado, el proceso mismo de vivir productivamente le hace olvidar el daño del pasado. La capacidad de producir resulta más fuerte que el deseo de venganza. Puede demostrarse la verdad de este análisis con datos empíricos sobre el individuo y a escala social. El material psicoanalítico demuestra que la persona madura y productiva es menos impulsada por el deseo de venganza que la persona neurótica que encuentra dificultades para vivir independientemente y con plenitud, y que propende con frecuencia a jugarse toda su existencia por el deseo de venganza. Aquí hay matices porque hay incluso gente que siendo productiva, entiendo por productiva que es abundante, que tiene, que trabaja, que genera, es insuficiente. Por eso antes hemos hablado de envidia y de celos. Insuficiente. En un audio, no hace mucho, escuché, creo que era de Joe Rogan, acerca de alguien, no era Joe Rogan, era otro, acerca de un personaje que es un físico que había conocido, conoce a gente muy millonaria, más que millonaria, le preguntaban cómo eran
y decía que todos tenían algo en común, que era el miedo a la muerte y que no consideraban que tenían bastante. No digo nada más. En psicopatología grave, la venganza se convierte en el fin predominante de la vida, ya que sin venganza amenazan hundirse no solo la estimación de sí mismo, sino el sentido del yo y de identidad. Análogamente, hallamos que en los grupos más atrasados, en los aspectos económico o cultural y emocional, parecen ser más fuerte el sentimiento de venganza, por ejemplo, por una derrota nacional. Por eso interesa a los estados, a muchos más de los que pensáis, tener a la gente controlada. ¿Para qué? Para azuzarla. Y tú puedes creerte que como has estudiado y cosas de ese tipo, tú tienes ya idea e intelecto y somos una banda en manos de poderes que nos afectan por 1000 sistemas y 1000 maneras para azuzar el odio constante. España es un ejemplo de esto actual, la India, Estados Unidos. No hablemos ya mundo árabe, Israel, China. Así, las clases medias bajas, que son las más desposeídas de las nacionalidades industrializadas, en muchos países son el foco de sentimientos de venganza, así como lo son de sentimientos raciales y nacionalistas. Sería fácil, por medio de un cuestionario proyectivo, establecer la correlación entre la intensidad de los sentimientos vindicativos y la pobreza económica y cultural, pero esto tampoco es cierto del todo, porque hay países nórdicos muy civilizados que son muy racistas, aunque penséis que no, y muy proteccionistas. Esto se pone muy complejo, pero es interesante verlo. Probablemente es más complicada la comprensión de la venganza en sociedades primitivas. Muchas sociedades primitivas tienen sentimientos y normas intensos y hasta institucionalizados de venganza, y todo el grupo se siente obligado a vengar el daño hecho a uno de sus individuos. Es probable que desempeñen aquí un papel decisivo dos factores. El primero se parece mucho a otro mencionado arriba: el ambiente de escasez psíquica que impregna al grupo primitivo y que convierte la venganza en un medio necesario para la reparación de una pérdida. El segundo es el narcisismo, fenómeno que se estudia detenidamente más adelante. Basta decir aquí que, en vista del intenso narcisismo de que está dotado el grupo primitivo, toda afrenta a la imagen que tiene de sí mismo es tan devastadora que suscitará de un modo totalmente natural una hostilidad intensa. El ejemplo más grandote de esto son dos países, Estados Unidos y China, países narcisistas, cada uno a su manera. Y mira tú, con dos ideologías distintas que se aman y son dependientes mutuas. Sí, China es la que sustenta la deuda pública de Estados Unidos en su totalidad. Estrechamente relacionada con la violencia vengativa está una fuente de destructividad debida al quebrantamiento de la fe, que tiene lugar con frecuencia en la vida del niño. ¿Qué significa aquí el quebrantamiento de la fe? El niño empieza la vida con fe en la bondad, en el amor, en la justicia. El niño tiene fe en el seno materno, en la solicitud de la madre para abrigarlo cuando tiene frío, para aliviarlo cuando está enfermo. Esta fe puede ser en el padre, en la madre, en un abuelo, en alguna otra persona cercana al niño. Puede expresarse con fe en Dios también. En muchos individuos esta fe se quebranta en edad temprana. El niño oye mentir a su padre sobre un asunto importante. Ve su cobarde temor a la madre, dispuesto a traicionarlo al niño para apaciguarla. Presencia las relaciones, por ejemplo, sexuales de los padres, fortuitamente, obviamente. Y el padre puede parecerle una bestia brutal. Se siente desgraciado y temeroso. Y recordar, aquí importante, no estamos hablando de nosotros. Nuestros padres han podido pasar por esas circunstancias igual. Y sus abuelos, y tus abuelos, y sus... O sea, no poneros nerviosos. Y ninguno de los padres que están tan interesados supuestamente en él lo advierte, o hasta
si él les habla, no prestan atención. Son numerosas las ocasiones en que se quebranta la fe originaria en el amor, en la veracidad y en la justicia de los padres. A veces, en niños criados religiosamente, la pérdida de la fe se refiere directamente a Dios. El niño siente la muerte de un pajarito al que quiere, o de un amigo o de una hermana, y que quebranta su fe en que Dios es bueno e injusto. Bueno, esto de la fe puede tener más ramificaciones, porque te han metido y vas al cole y de repente ves la injusticia en entornos religiosos, que también existen los otros lados, por supuesto. Lo que pasa es que esa marca religiosa que te han contado, que es así, luego no lo ves así. Pero da lo mismo que la fe que se quebranta sea fe en una persona o fe en Dios. Es siempre la fe en la vida, en la posibilidad de confiar en ella, de tener confianza en ella, la que se quebranta. Es cierto, desde luego, que todo niño sufre muchas desilusiones, pero lo importante es la agudeza y gravedad de un desengaño particular. Muchas veces esta primera y decisiva experiencia del quebranto de la fe tiene lugar en edad temprana, a los 4, 5 o 6 años, o a mucho más, en un periodo de la vida del cual hay pocos recuerdos. Frecuentemente, el definitivo quebrantamiento de la fe tiene lugar en una edad mucho más avanzada, al ser traicionado, por ejemplo, por un amigo, por un amante, por un maestro, por un líder religioso o político en quien se confiaba. Rara vez es un solo hecho, sino numerosas experiencias lo que quebranta acumulativamente la fe del individuo. Las reacciones a esas experiencias varían. Un individuo puede reaccionar dejando de depender sentimentalmente de la persona particular que le produjo el desengaño. Esto tiene mucho que ver con la búsqueda personal, con el entendernos, con el poner en el exterior tu felicidad. Repito, un individuo puede reaccionar dejando de pretender sentimentalmente de la persona particular que le produjo el desengaño, haciéndose más independiente y siendo capaz de encontrar nuevos amigos, maestros o amantes en quienes confía y siente fe. Esta es la reacción más deseable a los desengaños. En otros muchos casos, el resultado es que el individuo se hace escéptico, espera un milagro que le restaure la fe, prueba a las personas y cuando se siente desengañado de ellas, somete a prueba a otras. O se arroja en brazos de una autoridad poderosa, la Iglesia, un partido político, un líder, un gurú, para recobrar la fe. Muchas veces el individuo vence la desesperación por haber perdido la fe en la vida con la frenética persecución de objetivos mundanos, dinero, poder, prestigio. Hay otra reacción que es importante en el ambiente de la violencia. El individuo profundamente desengañado y desilusionado puede también empezar a odiar la vida. Si no hay nada ni nadie en quien creer, si la fe es en la bondad y la justicia no fue más que una ilusión disparatada, si en la vida gobierna el diablo y no Dios, entonces realmente la vida se hace odiosa. Podéis cambiar el diablo o la justicia, podéis sacar a Dios si queréis. La vida se hace odiosa, ya no puede uno sentir el dolor del desengaño. Lo que desea demostrar es que la vida, repito, lo que desea demostrar es que la vida es mala, que los hombres son malos, que uno mismo es malo. El creyente y amante de la vida desengañado se convertirá en un cínico y en un destructor. Esta destructividad es la destructividad de la desesperación. El desengaño de la vida condujo al odio de la vida. En mi experiencia clínica son frecuentes las experiencias profundas de pérdidas de la fe, y con frecuencia constituyen el leitmotiv más importante de la vida de un individuo. Puede decirse lo mismo de la vida social, en la que líderes en quienes uno tenía confianza resultan ser malos o incompetentes. Si la reacción no es de una independencia mayor, con frecuencia lo es de cinismo y de destructividad. Mientras todas estas formas de violencia están aún al servicio de la vida realista o mágicamente, o por lo menos como consecuencia del daño a la vida o el desengaño de ella, la forma que vamos a estudiar a continuación, la violencia compensadora, es una forma más patológica, aun cuando no tanto como la necrofilia. Entiendo por violencia compensadora la que es sustituida o sustituta de la actividad productora en una persona impotente.
Para que se entienda el término impotencia, tal como se usa aquí, tenemos que pasar revista a algunas consideraciones preliminares. Aunque el hombre es el objeto de fuerzas naturales y sociales que lo gobiernan, al mismo tiempo no es solo objeto de las circunstancias, tiene voluntad, capacidad y libertad para transformar y cambiar el mundo dentro de ciertos límites. Lo que aquí importa no es el ámbito o alcance de la voluntad y la libertad, sino el hecho de que el hombre no puede tolerar la pasividad absoluta. Se siente impulsado a dejar su huella en el mundo, a transformar y cambiar, y no solo a ser transformado y cambiado. Esta necesidad humana está expresada en las primeras pinturas de las cavernas, en todas las artes, en el trabajo y en la sexualidad. Todas estas actividades son resultados de la capacidad del hombre para dirigir su voluntad hacia una meta y prolongar su esfuerzo hasta haberla alcanzado. La capacidad para usar así sus facultades es potencia. La potencia sexual es solo una de las formas de potencia. Es una de las más importantes porque es carga genética. Me extiendo en el tiempo. Después de mí quedan los míos. Si por motivos de debilidad, de angustia, de incompetencia, etc., el individuo no puede actuar, si es impotente, sufre. Ese sufrimiento debido a la impotencia tiene sus raíces en el hecho de que ha sido perturbado el equilibrio humano, de que el hombre no puede aceptar el estado de impotencia total sin intentar restablecer su capacidad para actuar. Pero puede hacerlo, y en su caso, ¿cómo? Un modo es someterse a una persona o grupo que tiene poder e identificarse con ellos. Por esta participación simbólica en la vida de otra persona, el hombre se hace la ilusión de actuar, aunque en realidad no hace más que someterse a los que actúan y convertirse en una parte de ellos. Otro modo, y este es el que más nos interesa en esta ocasión, es la capacidad del hombre para destruir. Yo aquí os remito de nuevo Elías Canetti, Más y Poder, explicado a la perfección. Crear vida es trascender la situación de uno como criatura que es lanzada a la vida, como se lanzan los dados del cubilete. Pero destruir la vida también es trascenderla y escapar al insoportable sentimiento de la pasividad total. Crear vida requiere ciertas cualidades de que carece el individuo impotente. Destruir vida requiere solo una cualidad, el uso de la fuerza. El individuo impotente, si tiene una pistola, un cuchillo o un brazo vigoroso, puede trascender la vida destruyéndola en otros o en sí mismo. Así, se venga de la vida porque ésta se le niega. La violencia compensadora es precisamente la violencia que tiene sus raíces en la impotencia y que la compensa. El individuo que no puede crear quiere destruir. Creando y destruyendo trasciende su papel como mera criatura. Camus expresó sucintamente esta idea cuando hace decir a Calígula: vivo, mato, ejercito la arrobadora capacidad de destruir, comparo con la cual el poder de un creador es el más simple juego de los niños. Esta es la violencia del inválido, de los individuos a quienes la vida negó la capacidad de expresar positivamente sus potencias especialmente humanas. Necesitan destruir precisamente porque son humanos, ya que ser humano es trascender el mero estado de cosa. Estrechamente relacionado con la violencia compensadora está el impulso hacia el control completo y absoluto sobre un ser vivo, animal u hombre. Este impulso es la esencia del sadismo. En el sadismo, como dice Erich Fromm, en El miedo a la libertad, el deseo de causar dolor a otros no es lo esencial. Todas las diferentes formas de sadismo que podemos observar se remontan a un impulso esencial, a saber, el de tener un dominio completo sobre otra persona, convertirla en un objeto desvalido de nuestra voluntad, ser su Dios, hacer con ella lo que se quiera. Humillarla, esclavizarla, son medios para ese fin, y el propósito más radical es hacerla sufrir, ya que no hay dominio mayor sobre otra persona que obligarla a aguantar el sufrimiento sin que pueda defenderse. Esto que se llama sadismo, es fuerte, pero esto existe en las religiones, en las evangelizaciones, en el mundo de los gurús, en la política y en la economía. Sí, podéis llamarlo neuróticos, pero hay más allá. Es un sadismo. El placer del dominio completo sobre otra persona
o sobre otra criatura animada es la esencia misma del impulso sádico. Otra manera de formular la misma idea es decir que el fin del sadismo es convertir un hombre en cosa, algo animado en algo inanimado. ¿Qué os parece cuando el ser humano pasa de humano a dígito, a estadística? Ya que mediante el control completo y absoluto, el vivir pierde una cualidad esencial de la vida, la libertad. Solo si se ha experimentado plenamente la intensidad y la frecuencia de la violencia destructora y sádica en los individuos y en las masas, puede comprenderse que la violencia compensadora no es algo superficial, resultado de malas influencias, de malas costumbres. Es en el hombre una fuerza tan intensa y tan fuerte como el deseo de vivir. Es tan fuerte precisamente porque constituye la rebelión de la vida contra su invalidez. El hombre tiene un potencial de violencia destructora y sádica porque es humano, porque no es una cosa y porque tiene que tratar de destruir la vida si no puede crearla. El Coliseo de Roma, donde miles de individuos impotentes gozaban su placer mayor viendo a hombres devorados por fieras o matándose entre sí, es el gran monumento al sadismo, pero hay muchos más. La Inquisición quemando. Pero antes de la Inquisición, por ejemplo, en América, cuando creo que se cortaban 35.000 cabezas o corazones por año, antes de los españoles, Pero así todos, porque es que hay gente que le encanta esto de, no, culpables, uy, si tenemos ahí, somos unos sádicos en todo momento. Los griegos, estos de los griegos que decíais, que decimos, el país, la esencia de la democracia, estos tenían hasta una cosa que se llama fármacos, es el nombre, fármacos, que era cuando pasaba algo en la ciudad, en la polis, que no gustaba, cogían a alguien y se lo liquidaban. Fármacos se llama. Así que veréis que tenemos para todos. De estas consideraciones se sigue algo más. La violencia compensadora es el resultado de una vida no vivida y mutilada. Puede suprimirla el miedo al castigo. Hasta puede ser desviada por espectáculos y diversiones de todo género, pero sigue existiendo como un potencial en la plenitud de su fuerza y se manifiesta siempre que se debilitan las fuerzas represivas. El único remedio para la destructividad compensadora es desarrollar en el hombre un potencial creador, desarrollar su capacidad para hacer uso productivo de sus facultades humanas. Únicamente si deja de ser inválido dejará el hombre de ser destructor y sádico, y solo circunstancias en que el hombre puede interesarse en la vida acabarán con los impulsos que hacen tan vergonzosa la historia pasada y presente del hombre. La violencia compensadora no está, como la violencia reactiva, al servicio de la vida. Es el sustituto patológico de la vida, indica la invalidez y vaciedad de la vida, pero en su misma negación de la vida aún demuestra la necesidad que siente el hombre de vivir y no de ser un inválido. Hay un último tipo de violencia que necesita ser descrito: la sed de sangre, arcaica. No es la violencia del impotente, es la sed de sangre del hombre que aún está completamente envuelto en su vínculo con la naturaleza. La suya es la pasión de matar como un modo de trascender la vida, por cuanto tiene miedo de moverse hacia adelante y de ser plenamente humano. En el hombre que busca una respuesta a la vida, regresando al estado preindividual de existencia, haciéndose como un animal y librándose así de la carga de la razón, la sangre se convierte en la esencia de la vida. Verter sangre es sentirse vivir, ser fuerte, ser único, estar por encima de todos los demás. El matar se convierte en la gran embriaguez, en la gran autoafirmación en el nivel más arcaico. Por el contrario, ser muerto no es más que la alternativa lógica de matar. Este es el equilibrio de la vida en el sentido arcaico, matar a todos los que se pueda. Y cuando la propia vida esté saciada de sangre, uno está dispuesto a ser muerto. El matar en este sentido no es esencialmente amor a la muerte, es afirmación y trascendencia de la vida en el nivel de la regresión más profunda. Podemos observar en individuos esta sed de sangre, a veces en sus fantasías y sus sueños, a veces en enfermedades mentales graves o en el asesinato. Podemos observarla en una minoría en tiempo de guerra, internacional o civil, en el que han suprimido inhibiciones sociales normales. Lo observamos en una sociedad primitiva, en el que el matar o ser muerto es la polaridad que gobierna la vida.
Podemos observar esto en fenómenos como los sacrificios humanos de los aztecas, en la venganza de sangre practicada en lugares como Montenegro o Córcega, en el papel de la sangre como un sacrificio a Dios en el Antiguo Testamento. Una de las descripciones más lúcidas de esta alegría de matar, entre comillas, se encuentra en el cuento de Flaubert titulado La leyenda de San Julián el Hospitalario. Flaubert describe un individuo de quien se profetizó al nacer que sería un gran conquistador y un gran santo. Se crió como un niño normal hasta que un día descubrió la emoción de matar. Había observado algunas veces en los servicios eclesiásticos un ratoncito que salía de un agujero de la pared. Lo irritaba y estaba decidido a librarse de él. Así, después de cerrar la puerta y de esparcir unas migajas de pastel por las gradas del altar, se apostó delante del agujero con un palo en la mano. Después de un rato muy largo, asomó una pequeña nariz y enseguida todo el ratón. Descargó un golpe ligero y se quedó estupefacto sobre aquel cuerpecillo que ya no se movía. Manchaba la losa un poco de sangre. La limpió rápidamente con la manga, tiró afuera el ratón y no dijo nada a nadie. Más adelante, al estrangular a un pájaro, las contorsiones del pájaro le hicieron latir violentamente el corazón, llenándolo de un placer salvaje, tumultuoso. Y así podemos seguir y seguir en la historia de la humanidad, que no tiene fin. Que no tiene fin. Ponerle nombre a las cosas es importante. Pensar, como decía Hannah Arendt, la banalidad del mal y que nosotros en cualquier momento podemos caer en estas tentaciones significa estar atento y alerta. Alerta a las religiones, a la política, a la polarización a la que nos invitan, al miedo. Y sí, aquí hay que tomar respuesta, por supuesto, como ha contado Erich Fromm. Aquí hay violencia que es vida y violencia que es muerte. ¿Quién le dice que uno tenga que defenderse? Que uno tenga que luchar. Sí, luchar se hace falta porque la mujer tenga derechos, que no tenga velos. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si quieres convivir en sociedades avanzadas. En fin, os dejo con este gran autor, fascinante, Erich Fromm, y con esta revisión de las formas de violencia. Potente, potente. Os mando un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana más.